día, hermanos, ¿cómo están? Un gusto poder compartir con ustedes esta mañana la palabra juntos. Y bueno, como dijo Pablo, esta mañana vamos a comenzar, una pequeña serie en el libro de Romanos, en el capítulo 7. Si me acompañan con sus Biblias, por favor, nos vamos a Romanos, capítulo 7. Desde el verso 14 al verso 25 tenemos lo que podríamos denominar una unidad de pensamiento. Nosotros esta mañana estaremos enfocándonos desde el verso 14 al verso 21, pero vamos a hacer una lectura completa para tener un mejor contexto. Dice así la palabra del Señor en Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Hasta ahí la lectura. En torno a Romanos 7:14 al 25, hay un debate que se remonta incluso hasta el tiempo de los padres de la iglesia. Y el punto de este debate en cuestión tiene que ver con una pregunta que, como dice un erudito del Nuevo Testamento, esta pregunta ha plagado a los comentaristas durante siglos. Fundamentalmente la pregunta es esta: ¿está hablando Pablo de los creyentes o está hablando Pablo de los incrédulos? O dicho de una manera más cercana al texto bíblico, ¿Pablo está hablando de él mismo como un inconverso o Pablo está hablando de él mismo como un cristiano? ¿Cómo está hablando Pablo? A raíz de este debate han surgido diversas posturas, en donde incluso de manera extrema hay quienes han sugerido que esta porción de la carta no pudo haber sido escrita por Pablo. Hasta ese extremo llega la discusión. Claramente nosotros no tomamos esa postura, pero los que sí lo hacen ven como demasiado contradictorio el intenso conflicto que Pablo plantea en estos pasajes. Y siendo honesto, no es algo menor, me refiero al conflicto por el cual sale toda la discusión. Por favor, presta atención a las frases que acabamos de leer. Mira el verso 15, lo que dice Pablo. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Notó el conflicto? Eso hago. Verso 18. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Conflicto. Verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, de nuevo. Conflicto. Nosotros creemos que Pablo sí escribió estos pasajes inspirados por el Espíritu, pero tenemos que reconocer que la tensión que hay aquí es enfática y a la vez demasiado intrigante. Ahora bien,
y como introducción a este sermón, quisiera mostrarles 4 posturas más aceptadas sobre si en esta porción Pablo está hablando de los creyentes o Pablo está hablando de los incrédulos. Esta introducción con el fin de apreciar mejor este debate histórico que existe al respecto. A propósito, la última postura que vamos a mencionar, la cuarta, es la que nosotros aceptamos por ser más fiel al texto y lo vamos a ir desarrollando a lo largo del sermón. Así que aquí van las 3 primeras posturas. Y vuelvo a aclarar que no son las que aceptamos. La primera postura afirma que Pablo en Romanos 7, 14 al 25 está describiendo a inconversos. Y para eso, Pablo se está refiriendo a su vida pasada antes de venir a Cristo. Los que defienden esta postura argumentan que, se puede observar en el texto, Pablo, por ejemplo, confesó que él es vendido como esclavo del pecado. En el verso 18, él dice que nada bueno había en él. En el verso 23 nos dice que él es como un prisionero de la ley del pecado, un desdichado. Es más, verso 24, estaba pidiendo que alguien lo rescatase de ese cuerpo de muerte. Cuerpo de muerte, ¿bien? Además, quienes señalan que aquí tenemos el retrato de una vida inconversa, ven a partir del capítulo 8, versículo 1, un contraste, dicen ellos, entre lo que sí son los creyentes y lo que no lo son, los que no lo son en el capítulo 7. Observe, por favor, para entender esto, capítulo 8, verso 1, cómo comienza este capítulo. Dice, ahora pues, y esta hora pues sucede a todo lo que acabamos de leer. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por esa frase, ahora pues, ellos argumentan que en los versículos previos, en el capítulo 7, Pablo estaba hablando de su vida incrédula y entonces al venir a Cristo, ahora pues, bueno, tenemos su vida cristiana. También los que ven de esta porción, Romanos 7, 14 al 25, una descripción de los que son los incrédulos, encuentran que las declaraciones de Pablo previas al capítulo 7, en el capítulo 6, sobre quiénes son los creyentes, no parece compatible con lo que está describiendo en el capítulo 7. Solamente permítame citarles algunas de estas referencias. Capítulo 6, verso 12, habla de los creyentes como muertos al pecado. 6:11, vivos para Dios. 6:18, libertados del pecado. Todas estas declaraciones no parecen compatibles con alguien en quien mora el pecado, que es lo que dice en el capítulo 7. Y encima no hace lo bueno. Por último, cabe señalar que esta postura de que aquí tenemos la descripción de una vida inconversa fue la postura de muchos en la iglesia primitiva. Orígenes y muchos otros padres griegos incluso repudiaron, rechazaron que Pablo se estuviera describiendo a sí mismo y afirmaron que solamente este pasaje no es Pablo describiéndose, sino hablando solamente de los incrédulos. En general, los que tienen esta postura, al examinar otros pasajes de la Biblia, se preguntan, ¿puede Romanos 7, 14 al 25 ser la confesión del mismo apóstol Pablo que, por ejemplo, llegó a decir a los corintios, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo? ¿Puede ser? La segunda postura afirma que esta porción sí habla de los creyentes, pero no de todos los creyentes, solamente de aquellos que son inmaduros. Es decir, para ellos, Pablo está describiendo
su vida cristiana antes de alcanzar la madurez. De esta manera, según esta teoría, hay 3 etapas en el proceso de conversión de una persona. Inicialmente, toda persona está bajo el dominio del pecado, sin Cristo, y como dicen otros pasajes, en Romanos y también en Efesios, proveyendo para los deseos de la carne. Efesios dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Luego, cuando alguien se convierte al Señor, de su incredulidad, viene un periodo de lucha, sostienen ellos. Algo que es propio de la inmadurez espiritual. Así afirman ellos. Es decir, hay un grupo de creyentes, los inmaduros o carnales, que si bien no gustan tanto del pecado, sin embargo no pueden dejar de pecar. Entonces, hasta en tanto ellos no hayan avanzado en el camino de la santificación, seguirán siendo carnales, pero cristianos. Finalmente están los cristianos espirituales, los inconversos, los carnales, los espirituales. Sostienen ellos. Estos son los que han alcanzado un grado de madurez tal que ahora viven en un regocijo permanente. Bueno, de nuevo, los que ven aquí en Romanos una descripción de creyentes carnales, sostienen que este pasaje no puede estar describiendo a aquellos que, según el capítulo 8, andan conforme al Espíritu y piensan en las cosas del Espíritu. No parece ser. Ellos argumentan, por ejemplo, que pasajes como 1 Corintios capítulo 3, que habla de los cristianos carnales como niños en Cristo, calza mejor con la descripción que Pablo hace de sí mismo cuando dice que él es carnal y vendido al pecado. A propósito, como un paréntesis, esta postura es comúnmente aceptada en nuestros días. Y en ciertos grupos, un cristiano, y hago entre comillas, puede ser casi idéntico a un inconverso, pero ser salvo. Y un cristiano maduro es alguien que solamente experimenta victorias espirituales y nunca derrota, algo utópico. Bueno, antes de ver la tercera postura, tenemos que reconocer que todo lo que hemos examinado hasta ahora, cada postura con sus argumentos, todas parecen muy convincentes. Pero es necesario que nosotros aclaremos con respecto a este pasaje que debemos de considerar todas las declaraciones de Pablo en su conjunto. Todas. No solamente algunas. Es justo que señalemos que frases como soy carnal, vendido al pecado, o el pecado que mora en mí, no es todo lo que Pablo está diciendo acá. La tercera postura. Esta es quizás más persuasiva que la primera y la segunda. Es parecida a la primera postura porque afirma que lo que Pablo está haciendo aquí en Romanos es describir una vida de incredulidad, pero con su paso hacia la conversión desde su trasfondo judío personal. Es decir, los que adhieren a esta postura ven cierta progresión en la vida de Pablo. Y esa progresión inicia, según ellos, en el capítulo 7, verso 7, y culmina en el capítulo 8, con el ahora pues ninguna condenación hay. La progresión es esta, permítanme mostrarles. Pablo nos llega a decir en el capítulo 7, verso 9, que sin ley vivía en un tiempo, lo dice así. Pero luego en ese tiempo de su despertar espiritual, sin ser salvo aún, dicen ellos,
Pablo luchó para cumplir la ley con sus propias fuerzas sin comprender el Evangelio. Y luchando él por cumplir y no teniendo el Evangelio, finalmente, en un momento, Pablo es regenerado en Cristo Jesús y ya no se encuentra bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando los que afirman de nuevo esta postura, ven a aquellos que por un tiempo experimentan la convicción de pecado, pero no aún la conversión. Esto es, digamos, como mucho más fino que las posturas anteriores. De nuevo, todo lo visto tiene cierta lógica, pero la pregunta correcta no es si eso parece razonable, sino cuál es la explicación que hace justicia a todo lo que dice el texto bíblico. Absolutamente todo. Entonces sí, la cuarta postura, la última, la que aceptamos. La cuarta postura afirma que aquí Pablo sencillamente está hablando de todos los creyentes. Y permítame explicarle en palabras de dos teólogos, Juan Calvino y Charles Cranfield. Calvino dice, y cito, Pablo está describiendo en su propia persona el carácter y la amplitud de la debilidad de los creyentes. Cranfield amplía un poco más esto que declaró Calvino y dice esto, y cito, estos versículos en Romanos describen vívidamente el conflicto interior característico del verdadero cristiano. Conflicto tal que solo es posible en el hombre en el cual está activo el Espíritu Santo y cuya mente está siendo renovada bajo la disciplina del Evangelio. Fin de la cita. Si prestamos atención a todo lo que Pablo afirma aquí en Romanos, vamos a darnos cuenta de que hay declaraciones que son imposibles que los haga un incrédulo. Note que, en primer lugar, esto es como una confesión en tiempo presente y en primera persona que está haciendo Pablo. Todos los verbos de estos versos, absolutamente todos, siempre están hablando en tiempo presente y Pablo hablando en términos de soy yo, en mí, yo sé, yo quiero, yo no quiero, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos dice de que Pablo no está considerando su vida anterior. Él está considerando su vida presente, tal como él es. Entonces preguntémonos a la luz del texto, ¿cómo o de qué manera Pablo está hablando de sí mismo? ¿Cómo lo está haciendo? Bueno, escuche todo lo que Pablo dice, todo. Habla de sí mismo como alguien que peca, que reconoce su pecaminosidad, que aborrece su pecado, que estima como buena la ley de Dios, que en su interior se deleita en esa misma ley, que anhela hacer lo que Dios manda y confiesa a Jesucristo como su Señor. Esto es todo lo que está diciendo Pablo. Estas declaraciones no solamente no pueden ser las de un incrédulo, sino que difícilmente, y esto es lo llamativo, estas declaraciones las pueda declarar un cristiano sin madurez. Si pensamos en el capítulo 8 como un supuesto contraste al capítulo 7, ese contraste no es tan así. Y permítanme mostrarles unos ejemplos. En el versículo 4 del capítulo 8, usted va a notar que Pablo habla de aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estos mismos que andan de esta manera
En el verso 13 del mismo capítulo 8, Pablo los refiere diciendo, y también nosotros, donde se incluye Pablo, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Ahí está el contexto y el mismo énfasis de ese mismo Pablo que previamente en el capítulo 7 gimió, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El asunto es que pareciera que a algunos les resulta chocante vincular de alguna manera a los creyentes con el pecado. Y peor aún si estamos pensando en un creyente espiritual. Pero en las Escrituras, el creyente maduro es justamente quien más está preocupado por su pecado. Presta atención a las palabras de Job. Usted recuerda a Job. Luego de su entrevista con Dios. Yo les leo capítulo 42 de Job, verso 6. El justo Job llegó a decir esto después de su entrevista con Dios. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mire lo que dijo Isaías. Isaías fue un hombre que tuvo gran temor de Dios. Y mire lo que dijo, capítulo 6, verso 5. Isaías. Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Así eran como se veían estos justos. Y me encanta lo que aporta Hendriksen respecto a este sentir que Pablo nos está mostrando. Él señala que lo que vemos aquí en Romanos está en consonancia con ese lenguaje humilde de los creyentes que podemos ver en otros pasajes de las Escrituras. A Timoteo Pablo le llegó a decir esto en su primera carta, capítulo 1. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Puede ver esa actitud humilde? Ahora bien, es cierto que aquí Pablo plantea un conflicto que quizás da la sensación de que la vida espiritual es algo demasiado penoso. Pero nosotros tenemos que afirmar todo lo contrario. Lejos de ser declaraciones meramente negativas, es hermoso que Pablo, inspirado por el Espíritu, nos abra literalmente su corazón para que nosotros podamos reflexionar sobre una necesidad que es común a todo creyente, en toda época y en todo lugar. De hecho, plantearnos esa necesidad nos lleva al título de este sermón. Es imperioso, necesario, no se puede postergar que todo creyente reconozca que su vida presente no está a la altura del estándar bíblico. De ninguno de nosotros nuestra vida lo está. Usted y yo no solo no somos todo lo espiritual que deberíamos de ser, sino que con toda probabilidad ni siquiera somos todo lo espiritual que creemos que somos. Y es necesario que reconozcamos eso. De los versos 14 al 21, que son los versos que vamos a analizar, nosotros podemos observar al menos 4 principios que nos guían a cómo reconocer
cuál es nuestra vida espiritual en contraste con el estándar de la palabra de Dios. Les voy a listar en forma de preguntas y los iremos desarrollando. Una primera pregunta es, ¿usted es sensible como creyente a todo lo que la palabra señala como pecado? ¿Usted lo es? Segunda pregunta, ¿usted puede discernir como impropio, como que no va, no puede ser su propio pecado? ¿Usted reconoce, tercera pregunta, que una parte de su humanidad no ha sido redimida? Cuarta pregunta, ¿entiende que humanamente usted es vulnerable al pecado y peca? Lo hace, lo reconoce. Ahora, antes de examinar estos puntos, es necesario entender por qué Pablo decide hablar de este conflicto interno que tiene a causa del pecado. ¿Por qué lo hace? Y lo primero que tenemos que observar es la declaración inicial, cómo comienza el versículo 14, que dice, y por favor observe detenidamente, porque sabemos que la ley es espiritual. Inmediatamente nos damos cuenta que Pablo desea aclarar algo respecto a la ley, porque lo dice. Y en esa intención de aclarar algo respecto a la ley, es cuando él habla de su conflicto interno. En casi toda esta carta hay una cuestión respecto a la ley que Pablo viene argumentando hasta llegar al capítulo 7. Hay un tren de argumentos que le vienen sucediendo hasta llegar al capítulo 7. Esa cuestión con respecto a la ley lo podemos resumir con esta oración. La ley de Dios es buena y para vida, pero nadie por intentar obedecerla podrá ser salvo. Ese es el asunto que usted puede ver avanzando los capítulos. Por ejemplo, en el capítulo 2, cuando Pablo se dirige a los judíos que tenían mucha confianza de que guardaban la ley y demás, les demuestra a ellos que realmente no estaban cumpliendo la ley. Y les señala en el versículo 23, esto a modo de pregunta, ¿tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Obviamente estos judíos no estaban cumpliendo la ley y de hecho nadie puede cumplirla perfectamente. Y ese es el argumento. Por tanto, la ley, lejos de ser el medio de salvación, realmente hace que todo el mundo quede bajo juicio de Dios. Y eso lo encontramos en el capítulo 3, siempre en ese hilo de argumentos. Lo que Pablo nos muestra en esos capítulos es que la función de la ley es mostrarnos cuán pecadores somos nosotros los seres humanos. Esto es lo mismo que decir que nosotros los hombres a cada rato, a cada minuto, usted no va a salir probablemente de este lugar sin haber desobedecido a Dios. Y esta función de la ley, Pablo lo señala varias veces aquí en Romanos. Observe, por favor, capítulo 3, verso 20, lo que Pablo dice de la ley. Una parte, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Avance un capítulo más, capítulo 4, y observe el verso 15. Pablo dice esto en una parte. Donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Y qué nos dice eso? Que entendemos que hay transgresión porque está la ley. Ahora avance un capítulo más, capítulo 5, verso 20, en una parte.
La ley se introdujo para que el pecado abundase. Ahora, alguno pudiera pensar que es lo que Pablo estaba en su momento suponiendo y argumentando en contra, que también es frecuente en nuestros días, que el problema entonces tiene que ser la Biblia. Piensen esto. Al fin y al cabo, uno podría decir, si yo encuentro, como la Biblia declara, que no puedo cumplir lo que las Escrituras demandan, y por eso otra vez yo vengo a ser un pecador, es lógico pensar que por culpa de la Biblia hay pecado, ¿o no? Si pensamos esto, deberíamos hacernos eco de la misma pregunta y respuesta que Pablo hace comenzando el capítulo 7, verso 1. Dice Pablo esto. Tenga presente la secuencia de argumentos que Pablo viene desarrollando con respecto a la ley. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pregúntese, ¿es mala la Biblia? ¿Es pecaminosa las Escrituras? Por supuesto que no. Si bien es cierto que nosotros conocemos por la palabra de Dios lo que es pecado, y aquí está la tentación, no es por eso que nosotros pecamos. Nadie peca porque la Biblia habla del pecado. Y ese asunto tan fino es lo que Pablo va a empezar a desentrañar, arrancando el versículo 14. Nosotros pecamos por esa inclinación hacia lo malo que tenemos arraigada en nuestra naturaleza humana. Esa inclinación hacia lo malo es algo que controla completamente a los incrédulos y de alguna manera persiste en los creyentes. Pablo lo dice así, Romanos capítulo 7, verso 8. Mire por favor conmigo. El pecado, es decir, esa inclinación al mal, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, un pecado. Lo mismo vuelve a decir verso 11, unos versos más abajo. El pecado, dice Pablo. De nuevo, esa capacidad maligna, define un léxico. Tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. No es la ley el problema. No es la palabra de Dios lo que induce a uno a pecar. A la misma conclusión nosotros podemos llegar respecto a la consecuencia final de cometer pecado, respecto a la muerte. Si la ley de Dios no puede inducir a nadie a pecar, y de hecho no lo hace, tampoco puede venir a ser de muerte para nadie. Y esto es exactamente lo que afirma ahora Pablo en el verso 13, un verso antes de arrancar el capítulo 14. Y Pablo dice esto. Luego, lo que es bueno, es decir, la ley, vino a ser muerte para mí en ninguna manera. Y entonces llegamos al versículo 14, capítulo 7. Y lo que podemos ver es a Pablo continuar argumentando sobre por qué la palabra de Dios o la Biblia no induce a nadie a pecar, ni tampoco produce muerte. Y dice entonces esto: sabemos que la ley es espiritual, mas yo, dice Pablo, soy carnal, vendido al pecado. Parafraseando a Pablo,
podríamos decir que Pablo estaba diciendo esto. Respecto a mi pecado, la palabra de Dios no es el problema, sino que yo soy el problema. La Biblia es santa, es justa y es buena. Yo no soy todo eso, está diciendo Pablo. Yo no soy. De hecho, nadie lo es. Pablo no dudó en estimar las Escrituras como lo que realmente es la santa palabra de Dios. Por eso él dice, sabemos que la ley es espiritual. Y cuando está diciendo que la ley de Dios es espiritual, lo que significa es que tiene su origen en Dios. Por eso es gloriosa, es perfecta, es inerrante. Perfecta. Y así como Pablo no dudó en estimar la ley como la palabra de Dios, él tampoco dudó en estimarse a sí mismo como él sabía que era. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces lo que usted va a encontrar a partir de ese punto, a partir de esa declaración y hasta el final del capítulo 7, es la explicación o desarrollo de esa frase, yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué quiso decir Pablo con eso? Y entonces vienen los siguientes versos, hasta terminar el capítulo 7. Tal vez esa frase, carnal, vendido al pecado, no es lo que alguien esperaría decir de un creyente. Imagínese a Pablo, el que tenemos acá, levantarse y decir, hermano, soy carnal, vendido al pecado. Ahora piensen en el apóstol Pablo, está diciendo eso. Es como escandaloso, ¿no? Esto es porque cuando nosotros pensamos en alguien carnal, automáticamente, casi por reflejo, pensamos en que ese alguien que está diciendo ser carnal no es alguien muy espiritual. Ya suponemos, automático. Y muy probablemente esto sucede porque nos acordamos de cómo Pablo habló a los corintios, cuando dice, no pude hablaros como a espirituales, lo está comparando a los corintios con creyentes espirituales. No pude hablaros como a espirituales, dice Pablo, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El problema con esto, de pensar en los carnales de Corintios y traerlo, importarlo aquí en Romanos, es que no estamos teniendo en cuenta con qué se está comparando Pablo, con qué se está contrastando Pablo. Observe esto. Cuando Pablo dice, soy vendido al pecado, él no está pensando en el creyente más espiritual de su época que pudo haber conocido, y mirándole a ese creyente, a ese humano, él dice, soy un carnal. Él no está haciendo eso. Él se está midiendo con la ley de Dios. Ese es el punto de contraste. En Corintios, ese no es el punto de contraste. Pablo es carnal en el sentido de que no es espiritual como la ley sí lo es. Perfecta, justa, gloriosa, santa. Él no es como la ley lo es. Y la conclusión a la que llega Pablo es que la palabra de Dios es perfecta y él es un pecador, inevitablemente. Por eso el contraste. Lo que Pablo está describiendo de sí mismo, en realidad no es algo demasiado difícil de entender. Permítanme darles un ejemplo. Supongamos que usted decida evaluar su espiritualidad y usted decida pensar en lo mucho que le ama a Dios pensando en su hermano, en cómo su hermano ama a Dios. Bueno, muy probablemente usted, al examinar su amor a Dios y pensar en el amor que tiene su hermano a Dios,
usted va a concluir que usted es espiritual. Difícilmente usted acepte que es menos espiritual amando a Dios que su hermano lo es. Difícilmente. Pero si en vez de comparar su amor a Dios con el amor que pudiera tener otro hermano, usted decide comparar su amor a Dios con el estándar de la Biblia, y permítame mostrarle el estándar de la Biblia: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Usted va a notar que su amor a Dios no es perfecto. Usted no ama bien a Dios. Y eso es lo que Pablo está haciendo. Por eso, al mirar la ley de Dios y evaluarse él mismo, se da cuenta que es pecador. Su amor a Dios no es perfecto, porque aún siendo un creyente, usted peca demasiado contra Dios. Y eso nos pasa a todos. En realidad, porque Pablo sí es espiritual, porque Pablo sí es maduro, es que él puede reconocer que él no estaba a la altura de la palabra de Dios. Y él aclaró que le era frustrante el mal que hacía y no la palabra que era buena. Es decir, y como enunciamos en nuestro primer punto, él era sensible a todo lo que la palabra señalaba como pecado en su propia vida. Y eso es lo que hace un creyente espiritual. Mire lo que dice el verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo. Y tenga presente el contexto de que Pablo se está midiendo con la ley de Dios. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. A partir del verso 15 y hasta el 21, la palabra que más se repite es la palabra hacer. 11 veces en total. Y estas tantas repeticiones de esta misma palabra es porque Pablo repite en varios momentos ese conflicto que tenía en su interior. No hago lo que quiero, lo que no quiero, esto hago. Es a este conflicto que Pablo se refirió antes con carnal, vendido al pecado. A propósito, cuando Pablo está diciendo que estaba vendido al pecado, lo quiere decir en un sentido de esclavitud. Y permítanme leerles cómo traduce la Biblia a las Américas y hacemos una explicación al respecto. La Biblia de las Américas lo traduce así: que él estaba vendido a la esclavitud del pecado. Y esa idea está, o mejor dicho, implica que Pablo se encuentra en una situación que es contraria a su voluntad. Y naturalmente lo es, lo va a decir más adelante, cuando habla de que en su mente él se deleita de la ley de Dios, pero cuando observa a sus miembros, nota que no ocurre lo mismo. Es contrario a su voluntad, es lo que le pasa a un esclavo. Por eso se hace explícito el asunto de que lo que quiero no hago, lo que no quiero esto hago. Entonces, ¿en qué consiste este conflicto que Pablo habla? Fundamentalmente que Pablo se daba cuenta, siendo un creyente, de que en su vida presente él aún pecaba. Pero eso no era todo. En lo más profundo de su ser, en su hombre interior, tenía un fuerte odio o detestaba cualquier mal que él hacía. Es decir, cuando Pablo en su vida cotidiana se daba cuenta que pecaba, no era indiferente, no lo era. Y a pesar de que él mismo dice que hacía lo que no quería,
no por eso dejaba de reconocer que la palabra de Dios que señalaba su pecado era buena. Piense en esto. Cuando usted peca, porque usted peca, usted acusa de sí mismo por lo que está haciendo que ha pecado. Usted es capaz, con lágrimas en los ojos, de entender que su pecado condena las Escrituras y que no corresponde. Puede hacer eso. Eso hace una persona espiritual. Lo que vemos en estas declaraciones que son tan íntimas de Pablo es esa marca distintiva de todos aquellos que aman al Señor. Es ese espíritu humilde que se contrita, es decir, que se duele con el propio pecado. Mire, Pablo no estaba frustrado con la Biblia como diciendo, ¿por qué Dios me tiene que prohibir este mal que tanto me atrae? ¿Por qué? No estaba haciendo eso. Él clamaba como diciendo, Señor, no puedo ser todo lo que tú quieres que yo sea. Soy incapaz de cumplir perfectamente tu ley, que es santa y gloriosa. Y permítame una aplicación sobre este asunto. La Biblia no es compleja. Hace sabio al sencillo, dice el salmista. La Escritura, un niño la puede aprender. Por eso nuestros hijos van y aprenden. Y por eso Moisés en Deuteronomio mandó a los israelitas a que la repitan a sus hijos, porque las pueden entender. ¿A qué quiero llegar? Al hecho de que muchas veces nosotros vamos a la Biblia, vemos sus verdades, pero luego somos reacios a obedecerlas. Y muchas veces no por falta de entendimiento. Nos justificamos muchas veces diciendo cosas como, esto hay que interpretar mejor. Esto se escribió hace muchos años y es antiguo. Hoy estamos en otro tiempo. No son los tiempos bíblicos. Somos más modernos. Y un sinfín de etcéteras. Ojo, yo no estoy diciendo que la Biblia no deba interpretarse correctamente. No me malentienda, por favor. Sino que con toda probabilidad, si usted está cuestionando a las Escrituras, debería preguntarse, ¿no seré yo el problema? ¿No seré yo? ¿No seré yo el que tratando de justificar lo que claramente la Biblia dice que está mal, estoy pecando? ¿No seré yo? Por favor, piense, ¿es usted sensible a su propio pecado? ¿O ni se da por enterado cuando usted peca? Eso sería lamentable. ¿Usted examina su vida a la luz de la palabra del Señor? ¿Cuál es ese mal que está haciendo y con el cual está luchando que usted puede decir, este pecado en mi vida lo odio profundamente? ¿Usted puede identificar esa clase de pecado en su vida? ¿O usted piensa que no peca? Si piensa que es un creyente y nada de esto le sucede, como mínimo necesita conocer más las Escrituras. Aunque también puede que no sea un creyente, si no se duele con su propio pecado. Nuestro segundo punto, el discernir como impropio el propio pecado. Me gustó esa frase, ese juego de palabras. Está muy relacionado a nuestro primer punto. En los versos 17 y 20 podemos ver de una manera un tanto paradójica que Pablo señala que su pecaminosidad no era propia
aunque tampoco era ajena. Y eso es lo paradójico. Por favor, mire, verso 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y el verso 20 es bastante similar al verso 17. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. De manera similar a como Pablo señaló su tensión interna en los versos 15 y 16, aquí de nuevo lo está haciendo, pero él está personificando el pecado. Lo hace como si fuera un intruso en su vida, que es el responsable de estar haciendo lo que él no quiere. Y nosotros tenemos que preguntarnos obligatoriamente, ¿se está excusando Pablo? ¿Está sacando el brazo de la jeringa? ¿Qué está haciendo Pablo? Peco, pero no soy yo. ¿Qué es eso? ¿Está afirmando que él no es responsable de su propio pecado? ¿Realmente lo está haciendo? ¿Qué significa eso de que el pecado que mora en él? Bueno, al respecto, tenemos que afirmar que Pablo ya dejó en claro que cuando peca, él mismo es quien lo hace. ¿Quiere ver dónde afirmó esto? De nuevo, verso 14. Yo soy carnal. Yo lo soy. Yo soy vendido al pecado. Yo. Entonces nosotros no tenemos que perder de vista lo que él claramente quiere comunicarnos. Nos está hablando de su lucha interior. Pablo y por extensión todos los creyentes hemos sido libertados del pecado. Y esto significa que el pecado ya no es nuestro amo. Las Escrituras lo declaran. Todo creyente en su interior ya no está gobernado por esas inclinaciones pecaminosas que antes lo controlaban completamente. Al contrario de todo esto, ahora todos los creyentes tenemos deseos espirituales. Nos conducimos espiritualmente, pero, y acá viene el gran pero, aún pecamos. Y la razón es que aunque el pecado ya no nos gobierna, ya no reina en nosotros, de alguna manera busca reinar en nuestro cuerpo mortal. Y por eso Pablo hace tanto énfasis de sus miembros. Lo que Pablo entonces hace con el pecado es personificarlo como un intruso, como alguien que se las ha arreglado de alguna manera para residir en su carne y que ese enemigo es muy difícil de sacar. Por eso, y tenga presente lo que dijo en el capítulo 6, mire conmigo, capítulo 6, verso 12. Pablo llegó a decir esto, verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Por eso lo manda. De modo que lo obedezcáis, a creyentes le está diciendo, en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Él no está diciendo que nuestros miembros ya son instrumentos de justicia, sino que los debemos de presentar a Dios. Lo notable de esta declaración de Pablo es que a pesar de que aún pecaba, él no veía al pecado como parte de esa nueva naturaleza que tenía en Cristo, su nuevo yo espiritual. Él sabía que cuando pecaba, pero ese mal que hacía era impropio, no correspondía acorde a su naturaleza. Y aquí tenemos una pregunta muy sencilla,
aplicativa para todos nosotros. Usted puede discernir que como creyente, cuando usted peca, no lo debería estar haciendo. Es capaz de examinar su vida a la luz de la palabra y darse cuenta, no puedo estar haciendo eso. No puedo ser tan chismoso como soy. No puedo ser tan avaro como soy. No puedo ser tan lascivo. ¿Cómo voy a escuchar esta música? ¿Cómo me voy a vestir de esta manera? ¿Cómo voy a ver esto? ¿Cómo voy a utilizar mi teléfono de esta manera? Usted se da cuenta. Todos nosotros pecamos de esa manera. Pero usted se duele cuando reflexiona en su vida y se da cuenta que no corresponde a la nueva naturaleza que tiene en Cristo. Todo cristiano, por cada uno de sus pecados, reconoce que no puede ser, que eso no está bien. El hecho de que como creyentes aún pequemos sin practicar el pecado es algo que guarda relación con nuestro cuerpo de pecado, dice las Escrituras. Y esto nos conduce a nuestro tercer punto, que una parte de nuestra propia humanidad aún no ha sido redimida. Esto es lo que dice Pablo en los versos 18 y 19. Mire conmigo. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Las declaraciones aquí siguen siendo muy similares a los versículos anteriores. El punto sigue siendo ese conflicto interior de Pablo. El asunto es que ahora Pablo enfatiza que profundamente quiere lo bueno, desea lo bueno. Aunque una parte de él, su cuerpo nos dice, está sujeto al pecado. Con esta afirmación nosotros tenemos una declaración más amplia, más exacta, sobre por qué Pablo no hace lo que quiere y hace lo que no quiere. Ahora nosotros sabemos que lo que él quiere es lo bueno, es decir, lo que la Biblia aprueba, lo que las Escrituras aprueban. Y lo bueno está en él. Pero también sabemos que lo que él no quiere es el pecado que mora en su carne. Lo detesta, dice, lo aborrece. De esto nosotros aprendemos de que todo creyente tiene una nueva naturaleza, redimida, incorruptible, que es semejante y se asemeja a Cristo. En esa nueva naturaleza los creyentes aman su palabra, desean obedecerla, pero en una parte de todo creyente, en su condición humana, que no ha sido completamente transformada, porque aún no ha llegado nuestra glorificación, todavía mora el pecado. Es así como nosotros los cristianos experimentamos esa intensa lucha que interfiere con nuestros deseos espirituales. Por nuestros cuerpos, dice Pablo, el pecado encuentra, por decirlo de alguna manera, ese camino que le facilita poder operar en nuestras vidas. Y ojo, con eso nosotros no estamos diciendo, por favor, vamos a respetar el texto bíblico, no estamos diciendo que nuestros cuerpos son pecaminosos en sí, no lo son. Nada de malo tiene su mano, nada de malo tiene su ojo, nada de malo tiene su boca, pero es con su mano, con su ojo y con su boca que usted peca. Y ahí está la tentación. Por eso es que nuestra humana condición es el lastre que tanto aborrecemos. Y por eso Pablo está esperando en el capítulo 8 ese momento en el que la creación va a ser redimida. Obviamente la aplicación de esta verdad no es que a partir de ahora nos convirtamos todos en ascetas
y habilitemos 3 látigos por turno para que cada uno empiece a darse en sí porque tiene este cuerpo del mal. No. Lo que todo creyente tiene que hacer es exactamente lo que acabamos de leer, capítulo 6, verso 19. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Sirva a Dios con sus ojos. Sirva a Dios con su boca. Sirva a Dios con sus manos. Sirva a Dios con su mente. Y entonces llegamos al cuarto y último punto, que va de la mano con todo esto que acabamos de ver. Y es que por nuestra humanidad somos vulnerables al pecado. Y esto es humillante para nosotros. Porque pecamos. Verso 21. Así que, dice Pablo, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Aquí ya no hay mucho para agregar. Más que simplemente aclarar que esa ley que está mencionando aquí Pablo, esa ley que él encuentra, no se está refiriendo a la palabra de Dios. Pablo está concluyendo y afirmando que hay una ley, es decir, hay una norma que se aplica a todos por igual. Y esa norma es esta: si algo malo hay, eso somos nosotros y no la palabra de Dios. El mal está en mí, no en la ley que es espiritual. Y esta afirmación nos humilla y nos recuerda que no estamos a la altura del estándar bíblico. No lo estamos. Y para terminar, algunas aplicaciones. Ya hemos dicho que lejos de ser estos unos pasajes negativos, trágicos o pesimistas, en realidad son muy saludables para nuestra vida cristiana, porque somos exhortados a no ser arrogantes y vernos nosotros como el parámetro de la espiritualidad cristiana. No somos nosotros, no es usted, con su conducta, cómo habla, cómo se viste, etc. La norma más alta de espiritualidad se encuentra en las Escrituras, y eso nos humilla a nosotros, confronta nuestro orgullo. Somos vulnerables a pecar. Nosotros necesitamos confesar a Dios nuestros pecados, como dice Juan en su primera carta. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, porque sí tenemos. Y Juan lo está diciendo como un creyente. Nosotros necesitamos conocer más la buena palabra de Dios. También estos pasajes nos enseñan cuán misericordioso es Dios con nosotros y cuánto le necesitamos en nuestra lucha contra el pecado. A propósito, hablando de lucha, de nuestra lucha en este mundo, algunos piensan que la madre de las batallas cristianas no tiene nada que ver con uno mismo. Muchos creyentes, y puede que usted sea uno de ellos, ven como su mayor batalla cristiana soportar a otros, perdonar a los que le ofenden, la maldad que reciben, las injusticias de nuestra sociedad, la maldad de este mundo, etcétera, etcétera. Y sin lugar a dudas, todas esas son aflicciones legítimas, que por amor a Cristo las sufrimos, sin lugar a dudas. Pero lo que no todos ven es que con toda probabilidad su mayor lamento en esta vida no son sus hijos, no es su cónyuge, no es su papá, no es su jefe, no es el COVID. Su mayor lamento en esta vida debería ser su pecado. Lo que usted hace, como usted ofende al Señor. Escuché un ejemplo, me encantó, de Sugel Michelem. Él dijo algo así: si hay un miembro de mi iglesia que su pecado me preocupa de sobremanera, ese soy yo mismo.
Porque los creyentes maduros saben qué son. Saben que no están a la altura de lo que Dios demanda de ellos. Y se duelen con su pecado. Se arrepienten de ellos. Confiesan al Señor. No le vas a ver excusándose. Porque el Espíritu que mora en nosotros contrita nuestros corazones. No nos impide ser indiferentes. Tenemos que luchar con nuestro orgullo y ser más humildes. Mire cómo les cito, con esto termino. Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 11. Mire lo que dice Pedro. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y a peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales, y aquí está, que batallan contra el alma. No los deseos de tu prójimo, los tuyos son los capaces de destrozar tu alma. Y contra eso tenemos que luchar. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, una vez más, muchas gracias porque podemos en este lugar abrir tu palabra, deleitarnos en ella, Señor, y que ella nos exhorte, nos muestre quiénes somos, Señor. Nosotros necesitamos ser más semejantes a ti y no a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, porque somos imperfectos. Señor, te defraudamos, confesamos, pecamos, Señor. No siempre honramos tu nombre, no te amamos como deberíamos de amarte, Señor. Y tú, sin embargo, eres misericordioso. Nos tienes por hijos, Señor. Éramos abominables a tus ojos. Y tú diste tu Hijo por nosotros, Señor. Pecadores, inmundos. Con amor, con ternura, con gracia, nos regalaste tu salvación. Hiciste de nosotros nuevas criaturas. Nos pusiste una carga que es ligera, Señor. Pero aún así somos débiles. Señor, ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos. Te necesitamos. Ayúdanos a ser más humildes, Señor. A tener en alta estima tu palabra. Y no nosotros, Señor. Gracias por este privilegio de que como pueblo tuyo podemos deleitarnos y aprender de tu palabra que es perfecta, Señor. Gracias por ese privilegio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.